muchas gracias al doctor Eduardo Álvarez Lozano por su ponencia muy interesante sobre el banco de hueso de Monterrey y el uso de los alioinjertos que nosotros utilizamos tanto en ortopedia, en todas las ramas de la ortopedia. Y ahora les voy a presentar la siguiente ponencia. Es un modelo de trabajo hospitalario, es un banco de hueso de donador vivo. También les recuerdo que el Colegio Mexicano de Ortopedia tiene un capítulo de bancos de tejidos en donde ustedes tienen la puerta abierta para poder participar en congresos o en la publicación de artículos. Los antecedentes de este banco de hueso hospitalario no se originaron aquí en México, se originaron en Alemania, en la ciudad de Marburgo, a mediados de la década de los 70. Existe un hospital que de hecho su director está aquí en este congreso con nosotros, es el doctor Thorsten Gerke de la Endoclinic en Hamburgo. Este hospital se ha considerado un parámetro de calidad y de trabajo en Europa y en el mundo. Hacen alrededor de 5.000 artroplastías de cadera primarias al año y por supuesto las revisiones. Y ellos pues necesitan bastantes injertos y ante esta problemática en Marburgo, en Alemania, diseñaron un sistema para poder emplear las cabezas femorales que se desechaban durante la artroplastía primaria de cadera y se ha implementado en toda Alemania. Y bueno, si este sistema funciona en Hamburgo, que es una ciudad que está en el norte de Alemania, en este hospital con tanto volumen de pacientes, puede hacer independiente, yo creo que a cualquier hospital en el mundo. Hacia 1983 ya se estaban haciendo alrededor de 3.000 revisiones al año en un solo centro, que es este de Hamburgo. En 1988 se documentó el primer caso de transmisión de HIV por un injerto subtendinoso. En el 92 se hicieron o se tienen registrados alrededor de 25.000 alioinjertos en Europa. En el 99 comenzaron los bancos de tejidos a prestar atención sobre todos los problemas que tenían sobre la transmisión de infecciones y los controles de calidad en la producción de los bancos de tejidos. Para el 2000 existían alrededor de 150.000 alioinjertos, son cifras estimadas, y entre el 2003 y el 2007 se validó este proceso del banco de cabezas femorales y para el uso de alioinjertos. Estos son nada más las bibliografías, están para virus, bacterias, hongos y esporas. Y el primer artículo utilizando estos injertos en cirugía de revisión y displasia acetabular se publicó en el 2007. Ante este panorama, en México no sabemos cuáles son las necesidades nacionales. Realmente no hay cifras oficiales. Se cree que se necesitan 20.000 injertos de hueso cada año. Y el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el 2009, mencionó en un artículo de periódico que de las 100.000 cirugías, 5.000 ameritaban injertos osteotendinosos. Y también el doctor Yamamoto había anunciado que se iba a construir un banco de tejidos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Iba a ser el banco de tejidos más grande de Latinoamérica y que iba a ahorrar 105 millones de pesos, pero hasta ahorita no ha entrado en función. Solo funciona como banco de córneas. Y nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Nuevo León nos mencionan que un donador aproximadamente pues puede brindar tejidos para 250 receptores. Viendo las bases de datos del Centro Nacional de Transplantes, que es el órgano regulador de trasplantes de órganos y también de tejidos en nuestro país, nos dio que para el 2010 existían alrededor de 42 bancos de hueso, tanto públicos como privados, gubernamentales y no gubernamentales, en el país. Y bueno, la mayoría están distribuidos en el norte del país o en zonas industrializadas. Para el 2010, bueno, de las 32 entidades federativas existían bancos de tejidos establecidos en 18. Sí tenemos cubiertos un 56%, pero existen otros bancos que cubren las necesidades, como el de Monterrey, a otros estados que no cuentan con esto.
¿Cuál es la fuente de tejido en este modelo de trabajo? Prácticamente el quirófano, ¿no? Es un quirófano con flujo laminar, también donde se encuentran partículas y donde se pueden hacer artroplastías primarias de cadera, tal como la conocemos nosotros. Se hace la osteotomía y bueno, generalmente esa cabeza femoral se va a la basura, a patología, pero con este sistema se puede aprovechar. ¿Cuáles son las características del banco? Es el espacio para un banco de hueso. Uno tal vez lo pensaría como toda una instalación. Este es el ejemplo de un banco de hueso que se encuentra en la Endoclinic, en el hospital que les digo que hace 5.000 artroplastías primarias al año y 3.000 revisiones. Es un cuarto, realmente tiene 2 ultracongeladores y tiene los aparatos que están viendo acá, que es en donde se procesa el hueso, y tiene, bueno, sus registros y está en el área de quirófanos. Esta zona no es estéril porque la zona que se considera descontaminada o estéril es el área de quirófanos y es en donde se ocurre la procuración del tejido. Este es el aparato, realmente mide unos cuantos centímetros, 34.5 por 14 centímetros por 32 y pesa solo 7.5 kilogramos. En este banco tenían 3 aparatos funcionando al mismo tiempo y estos son los contenedores en donde se colocan las cabezas femorales y también tienen un ultracongelador a menos 81 grados centígrados. El contenedor funciona de 2 maneras. Tiene 2 contenedores, uno que es interno, que es el que manejan los cirujanos y donde se coloca la cabeza femoral. Es hermético y se considera estéril. Este plástico es un tipo especial de plástico que no genera ninguna sustancia tóxica para el injerto, ni cambia las propiedades del injerto. Y otro contenedor que es externo, que es el transporte, y lo puede manejar cualquier personal de quirófano una vez que este se haya sellado. Este es el contenedor donde tiene la cabeza femoral y está lleno de solución fisiológica. Ahorita vamos a ver cómo es este proceso. Características del proceso de donación y trasplante. En el proceso de donación ocurren varios episodios. Está el procesamiento, el control de calidad y la liberación, el almacenamiento y el resguardo y el trasplante. Este es el ciclo en general cómo se va a ir dando. La donación y el trasplante. Actualmente el Centro Nacional de Trasplantes creó un programa de posgrado para formación de médicos especialistas, intensivistas e internistas, pero ya algunas otras especialidades se han estado involucrando. Y esto es para mantener elevados los niveles de donación de órganos, pero también se están involucrando los tejidos, principalmente de cadáveres. Generalmente existen muchos hospitales algo que se llama coordinación de donación. Ellos son los encargados de detectar los potenciales donadores en las unidades de trauma o terapia intensiva, diagnosticando la muerte encefálica y permitiendo la entrevista familiar y aceptación de la familia. Activan la Red Nacional de Trasplantes, todo esto apegado a la Ley General de Salud, y llaman a los equipos de trasplantes para procurar y trasplantar los órganos. Y con los tejidos ocurre lo mismo. Nada más que en el banco de hueso, en el modelo hospitalario, la detección de la coordinación de donación está aquí centrada. También se utilizan los controles sanitarios, como lo había mencionado el doctor Eduardo Álvarez Lozano. Hay resguardo, el consentimiento y la procuración, como lo acabamos de ver también. Y es muy importante crear dentro del modelo de trabajo hospitalario un manual de procedimientos y un subcomité. Este subcomité debe estar integrado por ortopedistas, de su preferencia, pero que estén involucrados en el manejo, porque ellos son los que van a finalmente determinar los protocolos de trabajo dentro del hospital. Aquí la cabeza femoral, después de haber sido procurada del paciente, algunos de los ayudantes quirúrgicos o una persona específica en una mesa de trabajo hace las mediciones, le retira el cartílago, la coloca en el contenedor interno. Este contenedor interno es estéril, se le llena con solución fisiológica, se cierra y se le entrega al siguiente procesador. Este procesador lo pone en el aparato, que es totalmente automático. El hueso
genera un ciclo térmico de hasta 90 grados centígrados o 98 grados centígrados por casi 100 minutos, alcanzando una temperatura importante en el centro de la cabeza tumoral, que es el sitio de división. Y por supuesto se genera un registro, y aquí nos dice si el proceso fue completado, abortado, interrumpido por cualquier problema. Después de que ocurrió esto, existe otra mesa de trabajo, ya no está estéril, el contenido está descontaminado y se drena, se voltea a 180 grados, se drena automáticamente la solución fisiológica del trabajo y se pueden tomar controles microbiológicos. El tejido nunca tiene contacto con el exterior, así que es muy fácil su manipulación. Es muy importante hacer registros. Muchas veces nosotros no estamos, incluso con nuestros expedientes clínicos, acostumbrados a hacer un buen registro. Los registros son muy importantes, no pueden ser considerados como basura, al menos en los tejidos, ¿no? Porque tiene que haber un respaldo electrónico o físico ante cualquier problema. Si un paciente se infectó y viene de un solo donador, es necesario hacer el rastreo de estos tejidos o ver qué fue lo que ocurrió. Para el control de banco, prácticamente son el expediente del donador, en donde vamos a encontrar el consentimiento informado, la historia clínica, los criterios de selección y los riesgos biológicos negativos. El expediente también del tejido, en donde va a estar su identificación, los procesos de procuración, en este caso la nota quirúrgica puede servir como proceso de procuración, la desinfección, el registro de controles microbiológicos con sus respectivos resultados, el almacenamiento, a qué temperatura, si se fue la luz o registro, si tuvieron algún problema durante el almacenamiento, si cumplió con el periodo de cuarentena y por supuesto los registros de liberación, donde se envía al hospital respectivo y ya puede ser utilizado. Y el manual de procedimientos, en donde vamos a nosotros a describir cada uno de los procedimientos que se generan dentro del banco. Es decir, si nosotros tenemos un proceso de procuración realmente detallado, desde procesamiento, desinfección, control microbiológico, almacenamiento, cuarentena, desecho, cualquier procedimiento que ustedes tengan, hay que desglosarlo perfectamente. Esto no es nada más por obsesión de nosotros, sino que la COFEPRIS lo pide así. Y un manual operativo. Este manual operativo es técnico, por ejemplo, las especificaciones de dónde debe ir cada aparato, cada personal, cada área, cómo deben estar marcadas y todo esto. Y esto es muy importante porque ustedes pueden generar automáticamente capacitación, recursos humanos. Esto es muy importante. En México no existe actualmente un curso de banco de tejidos y esta está siendo pues, una especialidad. Actualmente el capítulo de banco de tejidos del Colegio de Ortopedia está tratando con el Centro Nacional de Trasplantes y otras instancias expertas como la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Banco de Tejidos Reesterilizados y algunos otros bancos, de tratar de hacer algún curso de procuradores de tejidos y manejo de banco de tejidos. Actualmente ya la UNAM reconoce el de córneas y pronto esperemos que esté iniciándose el de tejidos osteotendinosos. La coordinación de donación que está trabajando actualmente para los órganos, en la detección de los potenciales donadores, puede incorporarse también al trabajo hospitalario, en donde obtienen los tejidos del donador, los envían a los bancos de tejidos que son transformados en insumos para la salud. Esto es muy curioso porque no son considerados como tejidos, sino como medicamentos prácticamente. Y este parámetro de ley lo regula la COFEPRIS. La solicitud ya sabemos que es a través del cirujano al banco de tejidos directamente, que dice que está planeando la cirugía, y bueno, los interprofeterólogos pueden ser planeados, no son sujetos a urgencias nacionales y siempre van a tener un carácter electivo. En el modelo de trabajo hospitalario debe depender y estar coordinado el banco de tejidos con las otras dos dependencias, el equipo de trasplantes y la coordinación de donación de órganos, todos actuando bajo la dirección general. Si la coordinación de donación de órganos detecta un potencial donador, obtiene órganos y tejidos, los órganos van a los equipos de trasplantes y los tejidos pueden ser transformados en el banco de tejidos que se encuentre dentro del mismo hospital a insumos para la salud. Y como pueden ser resguardados o guardados, pueden utilizarse en cualquier momento. Para el caso de las cabezas femorales, si se detecta un potencial donador, se hace como si fuera un donador para ver tu historia clínica y riesgo biológico. Si existe algún problema, pues se descarta automáticamente la donación.
Pero si no, se tienen que hacer controles tanto al paciente como al tejido. Y entonces podemos tener los dos controles. Aquí hay una cosa muy importante. Si los controles microbiológicos, dependiendo de los recursos de cada hospital y laboratorio, se hacen en antígenos o en anticuerpos, podemos tener un paciente en periodo de ventana y nos puede dar un falso negativo. Actualmente muchos bancos de tejidos están utilizando la prueba de ácidos nucleicos, en donde solo con una prueba puede automáticamente evitar que volvamos nosotros a repetir dentro de 2-3 meses o 80 días nuestras pruebas biológicas. Lo está tomando como parámetro la Asociación Americana de Banco de Tejidos, la europea, la latinoamericana y la Comunidad Europea. Y aquí muchos bancos de tejidos trabajan bajo estos estándares. Las restricciones sobre el funcionamiento de los bancos de tejidos se han hecho mucho más claras ahora, porque a partir desde 1988 comenzaron a reportarse infecciones por aloingertos. Las primeras fueron de VIH, virus linfotrópico humano, por Pseudomonas aeruginosa, por Clostridium, virus de la hepatitis C y Streptococcus. Y esto fue porque no se compartía la información entre bancos o entre equipos procuradores, y también porque no se contaba en aquel entonces con algunas pruebas diagnósticas. Y entonces por eso se ha tratado de estandarizar todo esto. Bueno, muchas gracias.